Muy bien, te quiero dar una gran bienvenida a esta segunda semana de la incubadora de crecimiento. Una semana que realmente todos esperábamos o que la gran mayoría entraba a la incubadora y se inscribía por este motivo, por comenzar con el sistema de hábitos. Vamos a comenzar con un sistema de hábitos de iniciación. A ver, primero que nada, antes de comenzar directamente con cómo funcionan los hábitos, vamos a trabajar con la ciencia del hábito. Cómo generar hábitos de manera científica. Primero que nada me gustaría dejar en claro que vamos a tratar una primera parte de los hábitos en este primer mes, que es este primer mes de preparación física y mental. Y luego vamos a trabajar con los hábitos de alto rendimiento, ya los hábitos llevados a otro punto, a otro nivel un poco más extremo si se quiere o de mayor desarrollo. Pero vamos a comenzar bien simple entendiendo cómo funcionan los hábitos y comenzando a incorporar hábitos que deseamos en nuestra vida y eliminar aquellos que no deseamos, que muchas veces entre ellos pueden ser incompatibles y por eso no los puedes generar. Ok, primero que nada me gustaría definir qué es un hábito. Un hábito es una respuesta automática ante una situación determinada, ante una situación específica. Es una rutina o práctica que se realiza de manera regular. Entonces, un hábito es una consecuencia de una causa. Es la respuesta ante un estímulo. Es el efecto de una causa. Se le puede decir de determinadas maneras, no importa. Lo que importa es que el hábito es una conducta. Una conducta que no necesariamente tiene que ser el hacer. No necesariamente tiene que ser una actividad. La conducta entendida como una forma del comportamiento, una expresión del comportamiento. No es solamente un hábito leer, no es solamente un hábito ir al gimnasio o comer saludable. Son actividades, son hábitos un poco más desarrollados. Un hábito es una respuesta automática que utilizamos para diferentes situaciones en la vida. ¿Para qué? Para mantenernos bajo control. Después vamos a ver cuáles son estas funciones, por qué realmente necesitamos un hábito en nuestra vida, por qué realmente necesitamos una respuesta automática. Lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Primero que nada, me gustaría que definamos a los hábitos de una manera sencilla como aquella respuesta ante un estímulo, justamente. Es decir, toda acción y todo pensamiento que se generan por diferentes mundos, por diferentes estímulos externos. Una gran diferencia que tenemos que partir, si bien tenemos nuestro sistema interno que va a crear nuestro mundo externo, también el mundo externo crea nuestro mundo interno. Te lo voy a poner bien sencillo. Te llega un mensaje de tu celular, en tu cabeza directamente dice quiero saber de quién es ese mensaje y qué dice el mensaje. Entonces agarras el celular y ves el mensaje. Básicamente eso es un hábito. Te pongo otro hábito que es un poco menos tangible. Sucedió que, no sé, estás viendo un partido de fútbol y le hicieron un gol en contra a tu equipo. Entonces, automáticamente tenés el hábito de frustrarte, de ponerte enojado. Por otro lado, llega una persona que te hace una pregunta y vos tenés el hábito de pensar la respuesta. Son hábitos, son respuestas automáticas. ¿Para qué funcionan básicamente estas respuestas automáticas? Para darle control a nuestra vida. Simplemente eso. Tenemos diferentes respuestas preestablecidas a diferentes situaciones predeterminadas en nuestra vida, del día a día, que generan básicamente que nuestro cerebro no se desgaste, no tenga que buscar nuevas maneras para sobrevivir. Nuestro cerebro es una máquina de incorporar información. Vamos a trabajar mucho con temas de neurociencias, por eso esto es una forma científica de entender los hábitos. Los hábitos no tienen que ver con fuerza de voluntad. Hay que sacarnos eso de la cabeza. No vas a meter un hábito en tu vida esforzándote, luchando, con muchas ganas, con mucha fuerza. No, eso no funciona. Es una estrategia a corto plazo que no funciona. Entonces, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, nosotros vamos a entender cómo incorporar hábitos y eliminar hábitos de una manera científica y duradera a largo plazo. Incorporarlos a nuestra identidad. Entonces, vamos a volver con el concepto neurocientífico. Nuestro cerebro constantemente, para sobrevivir, está buscando ahorrar energía. Vamos a trabajar muchísimo con este concepto de la supervivencia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro dejó de evolucionar hace 200.000 años. Con la llegada del Homo sapiens, hace 200.000 años, comparando el cerebro del Homo sapiens con el cerebro que tenemos actualmente, las modificaciones neuronales son muy pocas. Nuestro cerebro dejó de evolucionar hace 10.000 años, la última variación que hemos tenido. Entonces somos seres prehistóricos, básicamente, en un mundo digital, con toda nuestra sociedad, nuestra cultura. Somos animales prehistóricos, somos animales. Y tenemos diferentes respuestas para sobrevivir. Entonces, nuestro cerebro constantemente está buscando diferentes fines, que son instintos básicamente.
que le a esta edad, a esta época, esta edad más moderna, posmoderna, esta edad del internet, le atribuimos estas necesidades de supervivencia a diferentes cuestiones. Por ejemplo, las principales necesidades para sobrevivir a nivel instintivo, que son las mismas de los animales, es ahorrar energía, no gastar energía por si viene un depredador, tenemos que huir, o para salir a cazar. Reproducirse, hay que perpetuar la especie, sobrevivir en ese sentido. Socializar, tener estatus, recursos, ya sea agua, alimentos y poco más, defenderse. Son algunos de los principales instintos que tenemos como sociedad, solamente que se lo vamos atribuyendo a diferentes cuestiones. El estatus, algunos se los atribuirán a la ropa, al auto, a la casa, pero eso significa poder frente a la manada. Yo tengo más condiciones para sobrevivir. Por ejemplo, el hecho de ahorrar energía, todo aquello que te haga ahorrar energía, es un medio para tu supervivencia. Se lo atribuimos a diferentes aspectos. Básicamente, para no irnos mucho por el lado de las neurociencias, que parte de esta premisa, que todo nuestro cerebro funciona de una manera instintiva más que nada, que ese es nuestro inconsciente que va a determinar el 90% de nuestro accionar y pensar. Básicamente, nuestro cerebro va recopilando información, va recopilando respuestas ante situaciones específicas para ahorrar energía y automatizar ciertas conductas. Por ende, hay algo que está en tu cuerpo, que vamos a trabajar con la segunda parte de los hábitos, que se llama dopamina, la oxitocina, que son neurotransmisores de placer. Básicamente, como somos animales, tendemos a buscar el placer y a alejarnos del dolor. Entonces, vamos a tomar toda esta introducción para entender muy por encima, no hace falta que lo entiendas por completo la ciencia de los hábitos, lo vamos a entender más adelante, pero básicamente tenemos que empezar a entender que nuestro cerebro es una máquina de dar respuestas automáticas. Es un automatismo básicamente que nos ayuda a sobrevivir. Entonces, ante tal situación que pasó, vos respondiste de tal manera. Esta manera te generó dolor o placer si fue una respuesta equivocada o una respuesta que te hizo sobrevivir si se quiere o generar placer. Evitaste el dolor o placer. Entonces tu cerebro guarda esa información para un futuro. Entonces, ante diferentes circunstancias externas que moldean nuestro sistema interno, hay que entender cómo funcionamos. Entonces, teniendo toda esta introducción, que es básicamente, por ponerte una idea, que no es completamente necesaria que la entiendas para incorporar un hábito, pero sí es necesaria para la segunda parte sobre todo. Y de paso te llevas un poco de esta información de cómo funciona tu cerebro, así podés entender realmente cómo incorporar un hábito. No es tan necesaria, pero sí vamos a empezar a analizar un poco más estadísticamente y un poco más prácticamente cómo van a funcionar los hábitos y cómo los vamos a incorporar teniendo en cuenta estas premisas de cómo funciona nuestro cerebro. Resulta que existen diferentes personas de éxito a lo largo de la historia. Yo lo puedo llevar mucho para el lado de negocios, de emprendimiento, porque es mi materia, pero lo puedes aplicar a atletistas, lo puedes aplicar a estudiantes, a investigadores, a políticos, para cualquiera básicamente, cualquiera que busque un éxito personal. La gran mayoría va a atribuir su éxito a sus hábitos, principalmente, a cómo fueron día a día llegando a ese resultado. Entre esos te puedo citar algunas frases, por ejemplo, de Maxwell, la gran referencia a nivel liderazgo, a nivel mundial, nos dice que puede predecir el resultado a largo plazo del éxito si se muestran los hábitos diarios. Brian Tracy, también un gran referente, nos dice que las personas exitosas son simplemente aquellas con hábitos exitosos. Además, Elon Musk, para mí una de las personas más increíbles de la historia de la humanidad y probablemente sea de las que más vaya a cambiar todo este mundo, nos dice que la razón número uno de los logros que tiene se lo atribuyó a los hábitos que siguió desde niño. James Clear, que es la persona a partir de la cual vamos a hacer gran estructura de todos los hábitos, nos dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Y quiero que se entienda esto. ¿Por qué la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos? ¿Por qué nosotros podemos predecir el éxito de alguien si podemos ver sus hábitos? Si los hábitos son exitosos de una persona exitosa, en una persona que por más que no lo sea, va a terminar siendo exitosa. ¿Por qué podemos predecirlo? Básicamente porque son pequeñas acciones diarias que se van acumulando y que van hacia cierto resultado. El hábito es una respuesta automática, es este automatismo, esta réplica de acciones que conducen a un resultado determinado. Y como todo es una causa y efecto, esto es una ley universal, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, podemos aplicarlo lo mismo a los negocios, al atletismo. Si vos tenés hábitos de una persona, de los mismos hábitos de Usain Bolt, vas a tener muy probablemente, a mediano o largo plazo, los resultados de Usain Bolt al menos muy similares, muy aproximados, pero vas a tener éxito en esa materia. Entonces, lo que tenemos que entender es que los hábitos
son una acumulación. Y esto nos lleva al siguiente concepto. Se sobreestiman los momentos definitorios y se subestiman las pequeñas mejoras cotidianas. Qué importante es entender esto. Se sobreestiman los momentos definitorios. Usain Bolt, vamos a seguir con Usain Bolt, el que se me ocurre ahora, es Usain Bolt y es el mejor atletista, el mejor atletista de la historia supuestamente, el mejor corredor. Lo es básicamente por esos 9 segundos de carreras que tiene cada 4 años. Así de simple. Pero resulta que Usain Bolt trabaja 4 años seguidos, todos los días, para esos 9 segundos. Pero Usain Bolt es quien es por esos 9 segundos de carrera que tiene, pero no por todo lo que hace día a día. Lógicamente, lo que hace día a día es lo que lo lleva a ganar y a ser el mejor corredor de la historia. Lo mismo pasa en cualquier aspecto. Cuando hay un empresario exitoso, se ve que hizo tal empresa, entonces ese fue el momento consagratorio y ese es el momento al que se le atribuye todo el éxito. Pero resulta que ese empresario está desde joven estudiando, practicando, equivocándose, frustrándose, noches enteras estudiando, pasando estrés con su negocio, ideando, fracasando, enfrentándose con el mundo y no se estima todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta ese punto. Se ve simplemente el resultado. Pero resulta que los hábitos son una acumulación. El éxito es acumulativo, no es suerte. Un éxito se va acumulando, va siendo cada vez más posible. Un hábito se empieza a acumular con el anterior y te lo voy a mostrar con una simple gráfica. Resulta que si vos en un año, 365 días, sos 1% mejor cada día, al finalizar el año vas a ser 37 veces mejor. No 37%, 37 veces mejor que cuando comenzaste. ¿Por qué? Porque este es el famoso efecto compuesto. Este 1% que tuviste un día, que mejoraste un día, se va acumulando con el que sigue, y 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 con el que sigue. Este 1% diario se va acumulando a la persona que ya sos, al cúmulo del 1% anterior. Es decir, si vos sumas un 1% diario, vas a terminar teniendo tal efecto compuesto exponencial que va a hacer que seas una persona 37 veces mejor en tu actividad o en tu hábito al finalizar el año. Este es el efecto compuesto que se da en los resultados sobre el tiempo. Por otro lado, para que entiendas cómo funciona la acumulación de los hábitos para generar grandes resultados, solamente necesitas un dominó. ¿Qué significa esto de que solamente necesitas un dominó? Resulta que hay un estudio que revela, es un estudio básicamente matemático y físico, que sostiene que un dominó puede voltear al siguiente, tirando la fila de dominó, la típica que hemos visto todos. Un dominó puede voltear a la ficha siguiente solamente si ésta tiene un tamaño máximo del doble de su altura. Es decir, un dominó de 1 centímetro solamente puede voltear a uno de 2 centímetros. Si ya tiene 2,5 centímetros, no lo puede voltear. Es física. Ahora, ¿qué sucede si cada vez ponemos una ficha de dominó más alta que la siguiente, el doble de alto que la precede? Es decir, si nosotros comenzamos, esto se ha estudiado, este es el efecto compuesto que tenemos. Si nosotros comenzamos con una ficha de dominó de medio centímetro, 0,5 centímetros, al comenzar a empujarla con una del doble de su tamaño, que es la siguiente, se empieza a hacer un efecto compuesto. La ficha número 18 va a tener el tamaño de la Torre de Pisa, la ficha número 25 de la Torre Eiffel, la ficha número 31 del Monte Everest y la ficha número 57 va a tener la altura que podría haber de la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser así de absurdo? Sí, porque uno se va multiplicando los resultados que tenía anteriormente. Es decir, lo voy a poner bien simple, si yo comienzo con una ficha de 0,5, haz el cálculo si es necesario, y tengo que voltear una de 1 centímetro, volteo la de 1. La de 1 le sigue la de 2. La de 2 ya se comienza a multiplicar. Recordemos que es por 2 el tamaño. Sigue la de 4, la de 4 la de 8, la de 8 la de 16 centímetros y así sucesivamente. Resulta que este efecto compuesto que cada vez se va multiplicando más, porque no va sumando de 0,5 centímetros, termina haciendo unas monstruosidades de tamaño, por lo que esto implica comenzar a entender cómo funciona esto de la acumulación. La acumulación con un sentido.
Resulta que si vos empezás a incorporar hábitos a tu vida de manera progresiva, de a poco, estos hábitos se van acumulando y van moldeando tu vida, van moldeando tu identidad. Una persona que comenzó leyendo una página por día, de a poco empezó a leer, se le empezó a hacer más fácil comenzar a leer 10, comenzar a leer 1 hora por día, comenzar a leer 3 horas por día, comenzar a leer un libro por día y terminó leyendo 1000 libros en toda su vida prácticamente. Es un efecto acumulativo enorme. Enorme, increíble. Resulta que una persona que empieza todos los días a hacer hace 5 flexiones, empieza después a tener un poquito más de fuerza y en vez de 5 hace 10, después hace 20, después comienza con un proceso de otra rutina. Esta rutina la empieza a mejorar, empieza a avanzar, empieza a ganar más fuerza y termina siendo una de las personas que levante más peso, un físico-culturista o teniendo un físico increíble. Esta es la magia que tiene la acumulación de hábitos. ¿Cuál es el problema? Esto tiene mucho sentido y hasta matemáticamente tiene sentido. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos cuando queremos incorporar estos hábitos de manera progresiva? El gran problema que tenemos es que al ser pequeñas tomas de decisiones diarias, estos hábitos que nosotros queremos incorporar, se hace muy fácil tomar una mala decisión, una decisión en contra. Entonces, si yo digo que estoy sumando, vamos a ponerle hábito más 1, H más 1. Si yo estoy sumando un 1% para mi hábito diario, cuando yo hago un hábito en contra a ese hábito, es decir, un hábito menos 1, es una decisión que es fácil de tomar. Es decir, hoy no voy al gimnasio, bueno, hoy me hago un permitido en la dieta, bueno, justo hoy no voy a leer, entonces no pasa nada. 2 días sin leer, estoy de vacaciones, no pasa absolutamente nada. Cuando nosotros empezamos a entender que los hábitos son acumulativos y son una serie de pequeñas decisiones diarias, cada hora, cada media hora, depende del tipo de hábito, también entendemos que es fácil tomar una decisión que vaya en contra de ese hábito, que sea un hábito menos 1 si se quiere. ¿Qué pasa? Así como exponencialmente también podemos ir hacia lo positivo, también podemos ir exponencialmente hacia lo negativo, hacia un hábito tóxico en tu vida. Y como la vida del hábito es una carrera a largo plazo, un pequeño desvío de la dirección puede hacerte terminar en un punto que no deseas. Te lo pongo muy simple. Si yo trazo una ruta de avión hacia determinado destino, la desviación de 1 grado hacia la dirección de ese desvío en vez de terminar en Italia, me puede hacer terminar en, Rusia, en Madagascar. Pero un ligero desvío del punto de partida, un ligero desvío de la ruta que es a largo plazo, puede hacerte terminar en un lugar que no estás deseando. Así podemos entender que tus resultados son el reflejo directo de tus hábitos. Obtienes aquello que repites. Eso es un aforismo. A ver, es sumamente necesario entender que el éxito personal, que ya tuvimos la semana anterior, el éxito personal no tiene nada que ver con resultados drásticos o la suerte, sino con la acumulación progresiva de estos hábitos más 1, de este 1% mejor cada día. Esta es una carrera a largo plazo. Nadie logra su éxito personal con un resultado inmediato así, sino que tiene que pasar un proceso. Tiene que pasar un proceso de mejora continua. Y no solamente que son acumulativos, sino que son exponenciales, como decíamos. Y esto implica mucho la regla del 80-20, que es la ley de Pareto. Búscala en Wikipedia si no la conoces. Que dice básicamente que el 80% de los resultados tiene el 20% de las causas. Se da por el 20% de las causas. Y esto se le puede ver, es prácticamente una estadística universal para diferentes aspectos. El 80% de las ganancias viene del 20% de los productos de una empresa. El 20% de la ropa de tu armario es la que usas el 80% del tiempo. Y en esto se da lo mismo. El 80% de los resultados se dan por el 20% final del trayecto de una carrera a largo plazo. Entonces, ¿cómo puedo ver esto en diferentes aspectos? Un bambú tarda 5 años en echar sus raíces y a comenzar a sacar su tronco a la tierra. 5 años echando raíces para después crecer 2 metros en 6 semanas. En un mes y medio. Entonces, tus grandes resultados los vas a tener al final del trayecto siempre y cuando entiendas
esta acumulación. Nosotros creemos que los hábitos se dan de una manera lineal porque entendemos el proceso y el progreso de esa manera, de una manera escalonada. Voy sumando 1 más 1 es 2, más 3, 4, 5, pero es exponencial. ¿Pero qué sucede? En este proceso de exponencialidad, los hábitos no comienzan a reflejar los resultados, sobre todo al comienzo, y a eso le vamos a decir abismo de desilusión. ¿Qué sucede si yo quiero ir al gimnasio? ¿Qué pasa? Que si yo comienzo a buscar estos resultados, si yo busco la meta de un buen físico, resulta que al principio voy a estar muy motivado, voy a tener mucha fuerza de voluntad porque quiero hacer ese cambio, voy a empezar a ir al gimnasio y no voy a empezar a notar los resultados. ¿Por qué? Porque no se dan rápidamente. Pero comienzan a darse de manera exponencial, sobre todo a medida que vamos acumulando esta serie de hábitos más uno día a día, a día, a día. Es un proceso, es exponencial. Pero este primer mes, este segundo mes, quizás probablemente el primer mes, entre el primer y segundo mes, ahí se da ese abismo de desilusión en el que no notamos progresos o que no mejoramos mucho. Quizás las primeras semanas sí te motivas, pero llega un punto en el que te estancas. Si superas este proceso, este abismo de desilusión, probablemente empieces a ver estos resultados. Por eso no funciona la fuerza de voluntad como estrategia para incorporar hábitos, porque tenemos ese abismo de desilusión en el proceso en el que no vemos los resultados, y la fuerza de voluntad es una energía. Es una energía que se agota y no está para siempre, como la motivación. No siempre estás motivado. No siempre vas a tener esa motivación, esa creatividad. Por eso ahí entra la disciplina como un valor fundamental, que lo vamos a incorporar también como hábito, como una personalidad propia. Pero la motivación dura poco, la fuerza de voluntad dura poco, hay que saber utilizarla. Es cuestión de que te metan un mazazo en la cabeza porque tuviste un mal día, tuviste un mal resultado, te peleaste con alguien, pasó lo que pasó y ya no tenés más fuerza de voluntad. Y te pones estas excusas que empiezan a tener hábitos -1 y empieza a ser la caída más en picada. Ok, esto es sumamente importante entender porque vamos a diferenciar entre metas y sistemas. ¿Qué significa esto? Se suele decir que para alcanzar el éxito te tenés que poner metas, te tenés que poner objetivos. Que sí, está bien porque te marca el norte. Pero resulta que eso no es todo. Resulta que necesitas tener un sistema que te acompañe hacia esas metas, que es el conjunto de procesos que vas a desarrollar, el accionar, que te lleve hacia ese lugar. Pero no solamente el conjunto de acciones que te van a llevar a ese lugar, sino que tienen que estar dirigidos, tiene que ser un sistema planeado, tiene que ser una estrategia de tareas. Por eso yo siempre pienso todo de manera estratégica, y los que ya me conocen del programa estratégico 1.1, que es un programa más de negocio, saben bien a qué me refiero con esto de estrategia, que es el hecho de pensar, de primero crear este plan para luego accionar. Es lo que le da el sustento a la acción. Resulta que si yo me pongo a ver, si yo soy un jugador de fútbol y me paro en el medio de la cancha a jugar el partido y estoy viendo el resultado, que esa es la meta, el objetivo, y quiero ganar 3-0, si me pongo a ver probablemente no gane. Si me quedo quieto esperando y viendo la meta y pongo la meta y ya está, con la meta ya está. No, tengo que diseñar un sistema de juego, un sistema estratégico para jugar contra el otro rival, específicamente contra ese rival. Tengo que desarrollar mis habilidades, tengo que tener un sistema de entrenamiento para desarrollar esas habilidades para acercarme a esa meta. Los sistemas son los que te van a conducir hacia esas metas. Entonces, al momento de establecer un objetivo e incorporarlo con un hábito, lo que vamos a trabajar, sobre todo en esta segunda semana, en esta primera parte de preparación, es empezar a crear un sistema de hábitos que te conduzcan hacia esas metas, una estrategia de hábitos. Entonces, lo que vamos a hacer es, la semana pasada establecimos los objetivos, muy bien. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es una estrategia de accionar, una estrategia de acción planeada de tal manera que se crea un sistema de acción que te acompañe hacia esa meta, que te lleve hacia esa meta. Y es más obvio de lo que parece, pero lo tenemos que incorporar lógicamente. Si yo quiero ser un emprendedor exitoso, tengo que ver, como decíamos en la semana anterior, un modelo de emprendedores exitosos, de empresarios exitosos. Y resulta que todos leen, por ejemplo, todos tienen este hábito de la autoeducación automotivada que vamos a trabajar también en la cuarta semana. Tienen diferentes hábitos, pero por ejemplo este de la autoeducación. Ok, yo ya sé que ese hábito funciona porque ya lo tengo como modelo de éxito. Entonces voy a desarrollar el sistema en mi vida para incorporar ese hábito todos los días, para hacerme un poco mejor cada día y que eso se haga exponencial. Porque no es lo mismo
la herramienta que tenés de un libro que la herramienta que tenés de ese libro combinada con todo lo que tenés encima. Y toda la experiencia, y todo ese estudio, y todos esos mentores que han pasado por tu camino. Se va acumulando, no es que es la suma, tengo 3 libros leídos. No, esos 3 libros leídos se suman entre ellos y dan un resultado mucho más grande que si los tomaras como unidad. Porque el conjunto hace esa sinergia. Y ahí la matemática se quiebra. La ley de la sinergia es que 1 más 1 es igual a 3. ¿Qué significa esto? Para que te des una idea. Esta clase va a ser bastante larga porque es muy importante entender todo. Mírala varias veces. Si 1 más 1 es igual a 3, ¿por qué? Porque si yo me pongo a pensar solo, es decir, yo solo, 1, voy a llegar a una conclusión, voy a dar un resultado. Si otra persona lo hace lo mismo, va a llegar a un resultado. Si los dos nos sumamos, hacemos esta sinergia, este equipo, busca la palabra sinergia. Si hacemos este equipo, nuestras 2 cabezas piensan mejor que una y crean como si fuera un inconsciente colectivo, se llama un consciente colectivo. Entre los dos estamos creando otro individuo que es el equipo conjunto. Y ese es el tercero. 1 más 1 es igual a 3. Búscalo cualquier cosa. Entonces, tenemos que entender que esto es acumulativo. Y este sistema que vamos a trabajar es muy personal, lógicamente, según el éxito personal. Pero tenemos que enfocarnos, como te digo, en estos procesos. No en las metas, no en el resultado. Ahora, hay diferentes sistemas de hábitos que van a conducir hacia diferentes momentos y que van a determinar el éxito o el fracaso de tu intento de incorporar ese hábito y por ende de tu intento de lograr ese éxito personal. Para incorporar un hábito es necesario entender cómo hay que incorporarlo, cuál es el motivo por el cual se incorpora un hábito, porque vos ya tenés tus hábitos, simplemente querés incorporar o eliminar ciertos que tenés. El hecho es que nuestra conducta tiene 3 etapas principalmente, la conducta entendida como hábito. Nuestros hábitos tienen 3 etapas o 3 capas, si se quiere mejor dicho. Y ya vamos a ir un poco más a la práctica de esto, sé que por ahí puede ser un poco complejo de entender. La primera capa son los resultados, las metas. La segunda capa son los procesos o sistemas. Y la tercera capa, la más interna, es la identidad. Los resultados es aquello que obtienes, los procesos es aquello que haces y la identidad es aquello que crees y eres. Te voy a poner un ejemplo. Si yo enfoco mis hábitos o mi intento de cambiar mi hábito o incorporar un hábito en resultados, en metas, podría ser, siguiendo el ejemplo del gimnasio, ganar peso, ganar músculo o perder grasa si se quiere. Ahora, hay un problema con las metas y estos problemas principalmente son que tanto ganadores como perdedores se ponen las mismas metas. Eso es lo primero, enfocándose en los resultados. Entonces, tenemos que entender esa cruda realidad. Muchas personas que han fracasado con un éxito personal a nivel económico tuvieron la misma meta que aquellos que sí lo han logrado. Entonces, el hecho de ponerse la meta, simplemente quererlo, no garantiza resultados. Tantos perdedores como ganadores en este hecho del éxito personal se ponen la misma meta. Por otro lado, el hecho de tener un éxito personal basado en metas, un sistema de hábitos basado en metas, implica que no va a ser sostenido a largo plazo. ¿Por qué? Porque si mi meta, mi objetivo es ser ordenado, por ejemplo, voy a ordenar mi pieza, pero en algún momento se va a desordenar. Entonces, si yo me enfoco en tener ordenada la pieza, en algún momento se va a desordenar y va a perder básicamente eso. Por otro lado, las metas van a condicionar tu felicidad. Solamente voy a ser feliz cuando obtenga este resultado. Y por último, el efecto yo-yo. Que cuando ya logre este objetivo, ya nada me va a motivar y probablemente esto se estudia, voy a volver al estado en el que estaba antes. Ya logré este objetivo físico en el gimnasio, entonces ya nada me motiva, ya cumplí este objetivo y vuelvo a comer porquerías porque me empecé a desviar. Por ejemplo, te lo puedo poner de manera muy sencilla. Ya sé bastante, ya estudié bastante, en mi caso ya leí bastante, pero si yo me enfoco en los 1000 libros, cuando llegué a los 1000 libros, o a los 100 libros si se quiere, como un primer objetivo, cuando llegue a los 100 libros ya me voy a desmotivar porque ya llegué, ya lo cumplí. Entonces, yo tengo que cambiar mi sistema de hábitos y no establecerlos según resultados. Ahora vamos a empezar a entender un poco más de qué se trata. Siguiendo con el ejemplo del gimnasio. Si yo pongo mis hábitos en función a la meta es tener un mejor físico. El proceso o los sistemas va a ser
tener una mejor rutina de gimnasio y un mejor plan de alimentación. Ese va a ser el sistema que me va a llevar hacia ese objetivo. Ahora, basándolo en la identidad, implica tener un cambio de creencias, un cambio completo del ser, para luego comenzar a hacer y para luego después tener o lograr. ¿Qué significa esto? Que yo cambie mi identidad, cambie quién soy y deje de ser una persona con un mal físico o una persona, en este caso, no sana, y cambie a ser una persona sana, una persona que es la persona que va al gimnasio. Yo voy a pasar a ser esta persona que es fitness, lo famoso las personas fitness, básicamente. Entonces, hay que entender mucho esto del ser, hacer, tener, que es algo con lo que vamos a trabajar muchísimo. Toda la incubadora básicamente se basa en este proceso. Si yo quiero tener algo, quiero lograr algo, tengo que hacer las cosas necesarias para tenerlo. Pero antes del hacer, necesito ser esa persona. Y te lo voy a poner un ejemplo muy simple, a nivel económico. La gran mayoría de las personas comienza totalmente al revés. Cuando tenga dinero, es decir, el tener, voy a comenzar a administrarlo, el hacer, y voy a aprender a administrarlo, y ahí voy a ser rico o financieramente libre. Pero hay que cambiar todo ese sistema y hay que darle la vuelta. Yo primero voy a ser rico, por más que no tenga dinero, el hecho de ser rico no implica una cuestión económica, sino una cuestión interna, mental, de capacidad de desarrollo del FQ, el coeficiente financiero, tu capacidad para generar y retener dinero. Yo voy a transformarme primero en esa persona, una persona que va a seguir los patrones comunes y los hábitos de estas personas que lo han logrado, para luego comenzar a hacer lo que estas personas hacen y tener los resultados. Y te aseguro que funciona así. Te aseguro que funciona así. Primero tenés que ser esa persona, no es simplemente hacer. Y eso implica cambiar creencias. Entonces, los hábitos basados en resultados implican que yo voy a tener una meta. A partir de esa meta voy a hacer lo que hacen las personas que cumplen ese resultado y a partir de ahí me voy a transformar en esa persona. Pero un sistema de hábitos basado en la identidad implica todo lo contrario. Implica que primero voy a ser esa persona, voy a cambiar todo mi interior para luego comenzar a hacer lo que hace una persona de este estilo y comenzar a tener los resultados que una persona de este estilo tiene. El gran problema radica en la dirección de ese cambio de hábito, de ese cambio de conducta. Porque vos querés cambiar tus conductas, querés incorporar o eliminar hábitos, querés cambiar tu conducta. Pero el gran problema al momento de incorporar hábitos es la dirección de este cambio. Y te voy a poner un ejemplo bien simple. Y antes que eso quiero definirlo. Cuando yo quiero cambiar, según la meta, quiero cambiar lo que consigo, lo que tengo. Cuando yo cambio según la identidad, quiero cambiar quién soy. Entonces, ahí creo que empieza ahora sí a tener un poco de sentido. Perdón si es complejo, pasa que es todo muy técnico y es necesario entenderlo así. Vamos a trabajarlo más a detalle todo esto. Entiendo que es complejo, porque hay que entender cómo funcionan. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si a mí me ofrecen, supongamos que yo quiero eliminar el hábito del cigarrillo, de fumar. Nunca en mi vida fumé, pero supongamos. Si a mí me ofrecen un cigarrillo, tengo el ejemplo de mi papá, que mi papá fue un fumador de 45 años y dejó de fumar. Si a mí me ofrecen un cigarrillo, si yo digo, no gracias, estoy intentando de fumar, o quiero dejar de fumar, o ya no quiero fumar más, me estoy enfocando en la acción, en la conducta o en el resultado. En cambio, si cuando te ofrecen un cigarrillo, en vez de decir estoy intentando dejar de fumar o estoy dejando de fumar, decís yo no soy fumador. Todo tu sistema cambia, porque cambias tu identidad, cambias la persona que sos, cambias el ser. Una vez que cambia el ser, cambia el hacer y luego cambia el tener o el lograr o los resultados básicamente. Creo que se va entendiendo un poco. Todavía no vamos a la parte práctica, pero se va entendiendo. Entonces llegamos a la conclusión de que la conducta que no es congruente con el yo, con el ser, no va a ser duradera. Entonces llegamos también a esta conclusión de que la motivación intrínseca, más grande que existe, se da cuando un hábito ya forma parte de quién sos, de tu identidad. Yo no soy fumador, no es que estoy intentando dejar de fumar, no estoy queriendo cambiar mis acciones, sino que estoy queriendo cambiar quién soy. Entonces hay una gran diferencia, parece sutil, parece abstracta, pero desde dónde hacemos las cosas implica hacia dónde vamos a llegar. Hay una gran diferencia entre yo no soy el tipo de persona que hace esto, a yo no soy el tipo de persona que es esto.
Y esta última gran frase de yo no soy esto o yo soy esto implica la incorporación del ego. El ego, la identificación con el yo. Pueden investigarlo un poco más a detalle acerca del ego. Pero cuando el ego se involucra, cuando tu orgullo se involucra en la incorporación de un hábito que deseas, ya ganaste. Cuando el ego, esta parte ya es más psicología, cuando el ego dice yo soy esto y estoy orgulloso de ser esto, ya tenés grandes posibilidades de mantener esa conducta congruente a lo largo de tu vida. Entonces, como conclusión, no es el qué ni el cómo, es quién. Hay que convertirse en el tipo de persona que logra la meta, no en la meta en sí. ¿Se entiende? Yo no me tengo que transformar en la persona que tiene un buen físico. No me tengo que transformar en una persona con millones de dólares. Me tengo que transformar en la persona que es sana. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me enfoco solamente en el físico? Te puedes lesionar y perdiste tu físico. Pero si yo soy una persona sana, lo voy a mantener y lo voy a recuperar. Si yo me enfoco, en vez de tener el $1.000.000, me enfoco en ser millonario, en dólares, en ser una persona rica y abundante, yo voy a tener la capacidad para generar ese dinero por más que lo pierda, que estadísticamente el 85% de los millonarios queda en quiebra 2 veces, es decir, genera dinero, genera riqueza, lo pierde, genera dinero, lo pierde y lo vuelve a generar. Entonces, me enfoco en quién soy, empiezo a generar los hábitos de una persona rica, empiezo a utilizar las creencias de una persona rica, empiezo a pensar y a sentir como una persona rica y ahí actúo y tengo los resultados. Todo radica en el ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que convertirnos en el tipo de persona que logra incorporar ese hábito o eliminar ese hábito. Convertirse en la persona que es, no que hace o que tiene, que es. Todo radica en la identidad. Y aquí vamos a cerrar la primera parte que fue bastante teórica y compleja y abstracta y que muchos van a hacer un mambo mental terrible del sistema inicial de hábitos. Ahora vamos a ir un poco más allá de cómo funcionan, un poco más práctico, más del día a día, con más ejemplos. Esta es la primera parte del contenido teórico. No te me apures, acá no termino. Vamos a ver ahora la segunda parte.